esas, Mari. Está de moda decir que el ser humano está en decadencia. Al ser humano se le está prohibiendo ser humano. Yo, padre. ¿Qué más, viejito? ¿Cómo está? Bien, viejo, ¿y usted qué? Bien, viejo, bien, aquí en casita, hermano. Ah, bueno, viejo. Oiga, viejito, para decirle que mañana ya arranco a viajar. Sí, ¿para dónde va? Voy a estar los primeros días por acá en Antioquia, viejo, por allá para el sur de Antioquia. Bueno, que mi Dios me lo bendiga y se cuida mucho, viejito. Claro, viejo, usted sabe que sí. ¿Y va solito o va acompañado? No, yo voy solo, viejo, voy solo. Igual voy también donde gente conocida, entonces Jericó voy para donde un amigo, bueno, y voy a estar así. Bueno, me está llamando por ahí de vez en cuando, viejito. Claro que sí, padre. Que me cuida mucho, Dios me lo bendiga, yo. Hágale pues, viejito, amén. Hágale, yo mañana lo voy a marcar, listo. Bien, me cuida. Bueno, padre, chao. ¿Aló? ¿Qué hubo? Cuente pues. ¿Cómo va? ¿Todo bien o qué? Bien, ¿usted qué? Bien, bien, acá viendo televisión, no sé qué hace. Bien, parce. No, pues por ahí para decirle que ya mañana arranco a viajar. Ah, sí, ¿para dónde va? Pues voy a estar primero acá como por el sur de Antioquia. Pues todos, Jericó, Jardín, Támesis. Voy a mirar si bajo hasta Manizales. Y si ya llego a Manizales, caigo a Armenia, pues ya aquí fue pucha, ¿cierto? Ahora le digo, estamos usted acá, me llama y usted llega aquí y le acomodo. Ah, bueno, no, yo era para que supiera que ya arranco ahí la vuelta. Ah, bueno, me está llamando y no se pierda. No, hágale. Hola, Carito, ¿cómo vas? Bueno, por acá te mandaba este mensaje para que supieras, yo ya mañana empiezo a viajar. Pues voy a arrancar acá por Antioquia, por el sur de Antioquia. Yo creo que alcanzo a llegar por Manizales o algo. Y bueno, por ahí seguiré andando un buen rato. Cuente pues, por ahí lo estuve llamando, pero bueno, yo sé que la gente de la tercera edad se acuesta ya temprano pues por temas de salud. No, marica, le iba a decir que ya mañana arranco a viajar. Voy a estar pues como por el sur de Antioquia. Y si algo me descuelgo, pues ahí sea un día para Armenia, listo. Entonces ahí estamos hablando pues. Un abrazo pues, se cuida y bueno, ahí estamos. Bueno, yo creo que no está tan mal pues como tener algo de susto, miedo. Yo creo que el miedo radica en que quizás ese mañana no está tan programado como estamos acostumbrados. Pero bueno, no debería ser miedo porque digamos que ese mañana en este momento lo estoy eligiendo yo al 100%. Mañana ya arranca el viaje y bueno, con todas las sorpresas bonitas que eso traiga, igual fue lo que se eligió. ¿A qué le haríamos de tener más miedo? ¿A la incertidumbre? ¿Al libre albedrío? ¿O a la esclavitud del sistema? Bueno, ayer se hizo un intento de cambio de look. Estamos cerrando ciclos, como llaman por ahí. Y me bajé la barba y me dejé el bigote un poquito. No me nota mucho, que yo tengo la barba muy espesa. Pero bueno, vamos a mirar si ese tema pues de pintarse el pelo, cortarse el pelo, quitarse la barba para cerrar ciclos sirve. Bueno, todo es válido para festejar un momento. Como todo buen aficionado, entusiasmado, con fiebre de 100, como dicen acá en Colombia, desde ayer ya dejé pues como todo preparado
Por acá también tengo el resto de cosas, tambac, bueno, y algunas cosas pues que tengo acá para llevar. Pero bueno, ya está el tema acá del traje. Yo sé que usted esto no lo entiende, que para usted de pronto sería mejor que yo estuviera haciendo otras cosas, de pronto en ese momento en otra oficina. Somos de épocas diferentes, sencillamente, madre, yo no estaba siendo feliz con lo que estaba haciendo. Sí, estaba muy aburrido en el trabajo, usted también ha pasado por lo mismo. Yo sé que usted espera que yo a usted le diga, me voy a casar, usted va a ser abuela, usted tal cosa. Pero si yo voy a hacer esto, madre, yo necesito su apoyo, ¿sí? O sea, yo necesito, no tanto su apoyo que usted me diga, sí, quédese acá, no. Necesito su apoyo de que usted crea en esto, así usted no lo esté haciendo, pero necesito que usted crea en eso porque es como si usted creyera en mí. ¿Sí? Yo puedo tener la aprobación de cualquier persona en el mundo, pero si no tengo la suya, yo es como si estuviera pues en el limbo. Entonces para mí es importante de que usted entienda esto que yo estoy pasando. ¿Listo? Yo lo entiendo, hijo. Lo apoyan ahí en todo. Yo sé. Listo, entonces usted sabe, nosotros dos hemos sido los mejores amigos. Entonces usted sabe, madre, que yo soy juicioso, usted sabe que yo no soy problemático. Estas épocas ya pasaron. Entonces, bueno, listo. Después se la bendice. Claro que sí, madre. Yo lo espero. No sé si alcanzaron a escuchar esos dos golpes, pero precisamente estos son los que desatarían una reacción humana, una reacción a la frustración. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se cayó? Pero dígame. Ay, güey, no puede ser. No. No me siento orgulloso de mi reacción, ni tampoco pretendo justificarme. Pero yo les prometí que siempre sería honesto con ustedes, que les mostraría todo el proceso del viaje, con lo bueno, lo malo y lo feo. Entre más pequeños sean los errores, más nos cuesta aceptar que los cometimos. Desafortunadamente dejé el compresor conectado a la válvula de la llanta. Al arrancar, este se estalló, haciendo que todo el aire de la llanta saliera y reventando la válvula de entrada de la llanta, desatando en mí este tipo de reacción. Y es que como seres humanos nos han catalogado siempre por nuestros éxitos. Nos catalogan por nuestra capacidad de cumplir las metas, la capacidad de cumplir con fechas, la capacidad de resultados. El sistema general de la sociedad nos exige cumplir, nos exige mostrar, nos exige ser exitosos. La sociedad no acepta a las personas que se equivocan. La sociedad no acepta a las personas que no alcanzan a cumplir una meta. Y es esa presión la que nos lleva a querer tener todo calculado, al pensar que todas las situaciones las podemos manejar como un cuadro de Excel, al pensar que todas las situaciones tienen que estar rigurosamente organizadas, que si movemos la fecha, que si movemos la hora, ya no sirven, que si movemos ese tipo de indicadores, sencillamente estamos fracasando. Y lo peor es querer que todo el mundo maneje nuestro ritmo, que todo el mundo piense como nosotros, que todo el mundo siga la misma directriz que nosotros queremos seguir para nuestra vida. Si sientes,
si exteriorizas, si lloras, si te frustras, si lo demuestras o muestras algo de debilidad, sencillamente te van a catalogar como débil. Y acumulas tanto hasta llegar al punto en que sencillamente tienes que explotar, tienes que exteriorizar, tienes que permitirte ser humano. Tienes que permitirte ser humano. Bueno, sencillamente no sé ni qué pensar y llevo 2 horas acá metido en el carro. Lo más frustrante es que pues lógicamente quise estar solo un rato y a veces pues uno busca hablar con otras personas y llamé a 3 o 4 personas y nadie contestó. No sé. Siento, gente, que yo no puedo creer lo que me pasó. Estoy como abrumado totalmente. Ya intenté conseguir eso acá, no lo pude conseguir. La llanta pues está en el piso. ¿Qué les puedo decir? El viaje se aplaza. Bueno, gente, ya por acá amaneció. De pronto hablar un poco de lo que vieron ustedes que pasó el día de ayer. Eso fue una montaña rusa de emociones bien compleja, porque digamos que el ser humano vive mucho de expectativas y que quizás este asunto que pasó me hizo confirmar mucho la intención que tiene el canal, que más tarde se las cuento. Yo creo ya cuando esté acampando. Si no fue ayer, fue por algo. Ayer no había dormido bien, no estaba estresado, el tema de mirar que todo esté bien, que todo esté listo. Ya cuando subí al apartamento dormí, parce, muchísimo, dormí casi que, ya dormí gran parte de la mañana. Salí, la verdad, a buscar el compresor y nunca lo conseguí. No había. Ya cuando regresé, mi mamá me dijo, alguien me prestó uno, nos lo prestó los días que lo necesitáramos. Entonces yo dije, bueno, echémosle pues mano a este asunto. Muy avergonzado con ustedes. Yo soy una persona que normalmente tiene mucho en calma todo. Es más, a veces me paso de tranquilo con muchas cosas. Pero en parte siento de que tenía que expulsar también eso, y que hace parte de ser humano y hace parte de lo que ustedes van a ver en el canal. No ese tipo de reacciones, no, sino del permitirse ser humano, pues como tal. Entonces, ya no está tan temprano, no madrugué tanto, no me afané tanto, arreglé las cosas con más tiempo. Incluso por ahí pude conectar el otro intercomunicador que quería conectar como adicional, no para hablar conmigo mismo, sino para hablar. Ya tengo 2 intercomunicadores, entonces no es que quiera hablar conmigo mismo, es para tener uno conectado a la Insta360 y poder ir grabando y hablando con ustedes. Entonces, bueno, yo creo que ahora sí, si la vida nos lo permite, si el universo conspira y si es el momento, vamos a iniciar. Sé que muchos de ustedes siguen este tipo de canales porque quieren ver velocidad, rutas, motos, caídas, accidentes o temas totalmente extraordinarios. La verdad, yo también me imaginaba este primer video muy diferente. Tal vez tenía las expectativas muy altas y eso fue lo que me llevó a tomar este tipo de reacción. Las expectativas que no permitimos que cambien.
En esta ocasión sencillamente decidí no grabar la ruta. En esta ocasión decidí llevar las cosas con un poco más de calma. También pido disculpas por mi reacción y yo sé que muchos estarán pensando cómo voy a reaccionar de esa manera delante de mi mamá. Ella me entiende porque ella ha visto todo el proceso de estos meses, ella ha visto todo el proceso de preparación y sencillamente me llené de expectativas. Lamento si este primer video para ustedes no era lo que se esperaban, pero yo se los prometí. Les prometí que les mostraría el proceso con toda la sinceridad del mundo. Les prometí que no iba a ocultar nada. Les prometí que siempre les iba a mostrar todo lo que podría pasar en este cambio de vida. Espero que hayan llegado hasta el final del video y me acompañen con estas palabras que van a continuación, que expresan el verdadero ADN de Proyecto Ruta. Bueno, gente, por fin el viaje arranca. Es un viaje muy especial y es un viaje en el cual se pretende reconectar. Estaba un poco en crisis con la humanidad, en la forma de actuar, un poco sorprendido, en lo cual se convirtió hoy en día pues como la exposición del ser humano. Está de moda decir que el ser humano está en decadencia, pero yo siento que el ser humano es víctima del propio ser humano como tal. Al ser humano se le está prohibiendo ser humano, se le prohíbe sentir, al punto de llegar a decirte que tú no puedes ponerte triste, tú no puedes estar en crisis, usted tiene que ser valiente, usted tiene que ser estable, usted tiene que ser todo. Y todo el mundo te lo exige, la familia, los amigos, la profesión, el trabajo, la pareja, no te permiten fallar, no te permiten ser humano. Y es lamentable ver todas las cosas que uno ve hoy en día en televisión y en redes, esa autodestrucción, la falta de tolerancia. Pero yo pienso que es que estamos tan al límite en tantas cosas, estamos al límite en el sentir. Yo creo que hoy en día todo el mundo anda como una bomba de tiempo por las presiones sociales que tienen, por la presión laboral, por las obligaciones, y por eso pasan cosas como esa, la gente peleando en la calle, la falta de tolerancia, la falta de empatía. Y desafortunadamente todos nos contagiamos. Desafortunadamente en algún momento todos empezamos a sentir esa falta de tolerancia a un nivel máximo. Explotamos, precisamente explotamos. Y cuando explotamos, ahí sí recibimos la atención que queremos recibir. Mientras estamos en esos procesos tan fuertes internos, nadie está. La gente se va, la gente te abandona, toman otros caminos porque sencillamente tú ya no estás en esos planes, sencillamente tú no eres lo que ellos esperan. En este viaje yo pretendo reconectar y pretendo buscar razones por las cuales seguir creyendo en la humanidad, por la cual seguir creyendo en el otro. La gente ya no quiere creer en el otro, la gente está llena de desconfianza y con obvias razones. Pero yo confío de que hay gente buena, yo confío de que hay gente que vale la pena. Y este viaje por Colombia consiste en encontrarme y encontrar a esas personas que hagan o que logren volver a dar un poco de luz, un poco de fe en la humanidad. De esto se trata Proyecto Ruta. Proyecto Ruta no va a ser un canal espectáculo, no va a ser un canal en donde vamos a buscar caídas, en donde vamos a buscar el clic. Proyecto Ruta lo que pretende es que reconectemos con el ser humano, con el sentir. Proyecto Ruta lo que pretende ser es un canal en donde sencillamente se pueda ser humano. Esto va a ser una narrativa de un motoviajero que va a pasar por muchos inconvenientes, de pronto la crisis de la soledad, de pronto la crisis de la incertidumbre, quizá la crisis económica, y todo lo va a mostrar. No me interesa mostrar un
mundo de felicidad y de redes en donde todo es perfecto. Entonces, si ustedes quieren acompañarme en esta buena aventura, bienvenidos son. Este es su canal, esta es su casa. Espero poder conectar con cada uno de ustedes y poderlos encontrar en el camino. Muchas gracias, los quiero mucho y bueno, esto es una nueva vida.